Buenas y bienvenidos aquí un día más al canal de Mar de Curiosidad. La verdad es que, bueno, estoy encantado de seguir haciendo esta pequeña, esta pequeña serie de 71 temas de tecnología. Vamos por el segundo tema. Espero que el primero os gustase. Si estáis siguiendo este vídeo ya sea por Twitch, en directo con nosotros, o lo estáis siguiendo a través de YouTube en los programas grabados que ya estáis empezando a ver que se van colgando. Así que bueno, vamos a darle duro al segundo tema de tecnología, que básicamente sería ya no la producción de la energía, sino el transporte de dicha energía. Así que vamos a por ello. Muy bien. Como ya os iba diciendo, tema 2, transporte de energía. Voy a poner el chat para no perdérmelo de vista, por si alguien quiere comentar algo o alguien tiene alguna duda. Vamos a intentar por si alguien tiene alguna duda o quiere comentar alguna cosa entretenida. Muy bien, ya vimos todo lo que es la producción de la energía, vimos que había diversos tipos de fuentes. Ahora vamos a ver cómo la transportamos. ¿De acuerdo? Cómo transportamos la energía desde un punto A, desde donde la producimos, desde donde la obtenemos, a el punto B, que sería básicamente donde la transformamos o la consumimos. Muy bien, vamos a ver un poquito el glosario, el temario así, ¿vale? Lo primero, lo más interesante, ¿no? Que sería el transporte y distribución de la energía eléctrica. Básicamente la energía que casi todos usamos en nuestro día a día en casa y muy importante para las industrias de todos los tamaños, ¿vale? Vamos a hacer una especie de repaso: líneas de transporte de la energía, estaciones transformadoras, las redes de distribución, las formas de alimentación de los receptores y las pérdidas durante el transporte, que son bastante interesantes. También vamos a hacer lo mismo con la energía calorífica, ¿vale? Cómo se transporta la energía calorífica, cómo funcionan los calentadores y los sistemas de calefacción. Fácil. El transporte y la distribución del agua, que hablaremos del transporte del agua y la distribución del agua dentro de los edificios. No hablaremos de las redes de distribución externa al nivel que hablaremos de la distribución de la electricidad. Y por último también hablaremos pues del petróleo y otros productos combustibles, en este caso otros gases combustibles, que serían los oleoductos y la distribución, pues básicamente los gases. Muy bien, vamos a ello. Espérate un momentito que me he quedado sin volumen. Vale, ok. Ahora sí. Muy bien. Creo que la introducción es exactamente la misma que hicimos en el tema anterior, pero bueno, vamos a darle un pequeño repaso. Espérate. Vamos a empezar ya. Muy bien, introducción. La energía tiene una importancia trascendental en el mundo moderno. ¿De acuerdo? Hasta el punto de que se puede afirmar que sin su consumo masivo, la civilización actual sería inconcebible. Y esto es un tema básico. La civilización, tal y como lo conocemos, consume energía de cualquier tipo, pero consume energía. Desde hace casi 2 siglos, la humanidad no ha dejado de incrementar de forma muy acelerada el empleo de la energía. Y esto es algo que se puede observar. Hace 100 años, hace 200 años, no hubiera hecho falta toda la masa de combustibles que usamos hoy en día porque primeramente no había la cantidad de gente y segundo no había la cantidad de productos o servicios que utilizamos, ¿vale? Y es algo que va en crecimiento constante y seguirá creciendo, ¿vale? Muy bien, hasta el punto que hoy su consumo por persona constituye uno de los indicadores más claros del grado del desarrollo económico alcanzado. Es decir, una sociedad rica consumirá muchísima energía y una sociedad pobre consumirá muy poca energía. Otra cosa serán las fuentes, pero sociedad rica, mucho consumo; sociedad pobre, muy poca capacidad de consumo. Muy bien. Este empleo de la demanda energética está actualmente generalizado, asociándose tanto al nivel de vida de un país como a su potencialidad industrial. Dado que las sociedades actuales no pueden ni van a funcionar sin energía, se hace necesario conocer cuáles son los tipos de energía que vamos a tener. Buenas, Despertafer, bienvenido a la clase. Puedes tomar asiento, espero que en primera fila. En esta clase podemos estar bebiendo agua y esas cosas, no hay problema, ¿vale? El objetivo de este tema, por lo tanto, será analizar cómo transportamos la energía, como ya he dicho, del punto A de la producción al punto B el consumo, o desde un punto logístico A a un punto logístico B o al consumo, a donde sea. Muy bien.
Como he dicho antes, lo primero que vamos a hablar es de la transporte y distribución de energía eléctrica. Como ya vimos en el anterior capítulo de cómo se producía todo el tema eléctrico, no lo voy a repetir, ¿de acuerdo? Hay que tener una cosa muy clara, que es que el fluido eléctrico, lo que sería la electricidad como tal, no consiste en un material que transportamos de un punto a un punto B, sino del flujo de electrones. Es el movimiento de electrones lo que nos da la electricidad. Y que por lo tanto necesitamos estarlo produciendo cuando lo vayamos a consumir, lo cual es un problema que no tienen otros tipos de energía, que podemos tenerlas almacenadas de una forma muchísimo más constante y muchísimo mejor. Aquí tenemos que tirar de baterías, pero lo guardamos de forma química o lo guardamos de forma potencial, pero existe la posibilidad. Bueno, pues nada, los conductores, que básicamente sería por donde iría la electricidad, por las condiciones prácticas y técnicas y económicas, son hilos metálicos de pequeña sección, variable, dependiendo de la capacidad e importancia de la línea. Cuanto más importante y más capacidad necesite, pues será más y más grueso, ¿vale? Recordad que con la electricidad pasa una cosa, que los electrones se mueven por la parte externa del cable. Esto es una cosa, es decir, por la parte externa, por las capas externas del cable. Eso es una cuestión bastante interesante. Buenas y bienvenidas, Lady Helsing. Puedes sentarte también, espero que en primera fila y tomando apuntes. Luego hay examen al final. Muy bien. Y también en un número variable de cables, ¿vale? Dependiendo del tipo. Si es corriente continua, alterna, y en caso de ser alterna, de ser monofásica o trifásica, que básicamente serían los 3 modos de transporte eléctrico que tenemos, ¿vale? En continua, en alterna y dentro de alterna, en monofásica y trifásica, ¿de acuerdo? Buenas, Roley, bienvenido. Puede usted también sentarse por primera fila. Creo que me queda espacio todavía. Vale. Conviene señalar que la energía eléctrica se produce en centrales eléctricas, que ya hicimos en el anterior tema. Hidráulicas, térmicas, nucleares, eólicas, solares, en un futuro de fusión, etcétera, etcétera. Por torres Tesla, bueno, lo que queramos. Voy a estudiar mientras te veo estudiar. Fantástico. Estudio Inception. Vale, el consumo de energía eléctrica tiene lugar donde quiera que funcione un simple interruptor, enchufe o enchufe de corriente. Vale, no sería donde está el enchufe, sino donde haya un consumidor de esa corriente, pero bueno, me parece correcto. Basta recordar la necesidad primaria de la electricidad en el hogar, en la calle, en cualquier actividad industrial para ver su importancia. Hoy en día, miréis a donde miréis de vuestra casa, seguramente encontraréis un aparato eléctrico. Es muy difícil mirar alrededor y no ver un aparato eléctrico. Yo ahora mismo estoy rodeado de aparatos eléctricos, tanto delante como detrás, como a un costado, como al otro. Es decir, es bastante común encontrarlo. Quedan así definidas las fuentes de producción, unos lugares de consumo y unas líneas eléctricas que ponen en contacto la producción y el consumo, ¿vale? Recordad que el gran problema de la electricidad, producción y consumo suelen estar bastante alejados. Mira, ya están probando los nuevos iconos de followers. Muy bien. Recordad que he puesto iconos que solo con ser followers ya podéis usar. No sería grave y no necesitáis estar suscritos al canal. Vale. Quedan así definidas las fuentes de producción, unos lugares de consumo, unas líneas eléctricas y por lo tanto podemos hablar de lo que se llama el mercado eléctrico. Es un mercado eléctrico porque hay una zona de producción definida, una zona de transporte definida y una zona de consumo definida. Además suelen ser bastante estáticos, ¿vale? Bueno, la energía eléctrica no se puede almacenar de la misma manera que se pueden almacenar otras energías, ¿vale? Es decir, la electricidad como tal, guardarla como tal, la corriente tú no puedes guardarla. Tú puedes guardar el potencial eléctrico en los condensadores, puedes guardar energía química en las pilas, es una cosa un poquito diferente, ¿vale? Y los acumuladores, que básicamente serían los condensadores, no solucionan ni siquiera en parte el problema, dada esta imposibilidad de almacenamiento y que la energía eléctrica debe ser suministrada en el momento que se solicita, que este es el tema más grave que tenemos con la electricidad, que hay que producirla cuando la demandamos. Imaginad que esto nos pasase, por ejemplo, con otros bienes de consumo, que para el pan, que habría que producirlo justo cuando lo demandan, sería muy complicado, ¿vale? Y por lo tanto hay que tener muchas más fuentes de producción de las que
realmente se necesita de forma media. ¿Te has planteado que se ahorran las eléctricas al no tener que redimensionar las redes gracias a la inyección fotovoltaica? Pues sí, y por eso pagan esa electricidad. Lo que pasa es que hay un buen problema porque las fotovoltaicas solo entregan energía en unas ciertas horas. Hay mucho problema con eso. Y aparte, en España, cada vez que se hizo una... A ver si me acuerdo exactamente. Un parque fotovoltaico, un parque solar o un parque eólico, se tuvo que hacer una central de gas. Aquí creo que en España había casi 100.000 megavatios de potencia instalada, de las cuales usamos 40.000, una cosa así. Aquí estamos casi al doble. No nos falta producción, nos falta obviamente dinero y la producción es cara, pero bueno, eso son otras cosas. Vale, lo dicho, ¿no? Otra característica de transporte de la energía eléctrica es que resulta imprescindible contrarrestar las pérdidas por calor en los conductores, ¿vale? Recordad que cualquier conductor tiene resistencia, que se llama el efecto de Joule. Básicamente es la resistencia al avance de los electrones, ¿vale? Es decir, el electrón se va chocando contra los átomos están calientes, se van moviendo, van chocando los electrones, no circulan libremente como nube de electrones, como si fuera un superconductor, y vamos perdiendo energía, básicamente. Ya está, no tiene mucha más historia. Estas pérdidas aumentan con la intensidad de la corriente y por lo tanto el transporte de la potencia eléctrica producto de la tensión por la intensidad se ha de mantener sensiblemente constante durante el transporte. Eso es un problema de narices. ¿Qué significa? Que cuanto más lejos queramos transportar algo, más pérdidas vamos a tener. ¿Vale? El calorcillo frotis frotis, sí. Se verifica aumentando fuertemente la tensión y disminuyendo la intensidad. Si tú subes la tensión y bajas la intensidad, tú puedes reducir el efecto Joule. Básicamente mueves menos electrones y entonces pierdes menos energía. Por eso el transporte se hace en muy alta tensión y el consumo se hace en baja tensión. ¿Vale? Tú transportas muy pocos amperios a mucho voltaje y luego cuando llegas a casa retransformas ese amperaje, ese voltaje a la cantidad que tú necesitas y trabajas a tus 230 y algo voltios que tenéis en casa. Vale, muy bien. Para que así las pérdidas pues, en los conductores sean las mínimas. Ok, esto sería un diagrama básico de cómo estaría la red eléctrica, ¿vale? Tú tienes pues los diversos tipos de centrales, una estación eléctrica, una que te cambia el voltaje a alto voltaje o muy alto voltaje, la red eléctrica de alto voltaje, las típicas torres que veis por ahí por el campo, ¿vale? Una subestación eléctrica. De la subestación una parte irá a las diversas industrias que consumirán esa corriente y después a través de la subestación eléctrica se podrá seguir moviendo a través de la distancia que requiera y ya de ahí pues nos tiraría básicamente otra instalación que aquí no me gusta este dibujo, que básicamente aquí intentan decir que esto es monofásico, lo que llega a las casas y en muchas casas llega trifásico. Lo que pasa es que la casa solo coge una de las fases para y las repara. Bueno, pilla en los bloques, pilla una fase para una parte del bloque, otra fase para otra parte del bloque y una última fase para otra parte del bloque. Es más, puede caerse solo una parte del bloque porque se ha caído una de las fases. Eso puede llegar a pasar. Pero bueno. En un esquema, ¿dónde pondrías un autoconsumo particular? Aquí abajo. Es decir, si yo quisiera poner un autoconsumo particular, debería estar aquí. ¿De acuerdo? En la fábrica de 3 chimeneas también podría haber un autoconsumo de la fábrica. ¿De acuerdo? Podría haber un autoconsumo en la fábrica para no depender tanto de la corriente eléctrica de las centrales. Incluso inyectar a red. Estas industrias podían inyectar parte a lo que serían los edificios de alrededor, por ejemplo, ¿vale? Bueno, por lo tanto, pues nada, lo que ya os he explicado, el centro productor, los transformadores de salida, la línea de transporte, las estaciones transformadoras y la red de distribución. Yo creo que es muy sencillito, esto es muy sencillito, ¿de acuerdo? Bueno, en una instalación normal, vamos a ver números, ¿de acuerdo? Vamos a ver así cuáles son los numeritos de esto.
lo que es la producción se hace a 26.000 voltios, es decir, 26 kilovoltios, ¿de acuerdo? Con voltajes superiores, el problema que tenemos es que el voltaje, si tú lo elevas y lo subes mucho, la corriente empieza a saltar. Puede crear grandes arcos eléctricos y entonces es muy difícil aislarla. Por ejemplo, si habéis visto un rayo necesita un gran voltaje. O, por ejemplo, si habéis visto las típicas generadores estos Tesla que tienen la cinta y una especie de campana que tiran unos rayos de 1,5 metros, 2 metros, eso tienen muchísimo voltaje. No necesitas un gran amperaje, solo mucho voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico y con esa potencia puedes saltar al otro lado. Dice Víctor Carrera, una vez salta el arco se mantiene, correcto, porque ioniza el aire y el aire se transforma de ser un aislante a ser un conductor. El aire ionizado conduce bastante bien la corriente. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando está frotando la nube contra el suelo, como el que dice? Se empieza a ionizar el aire y cuando se genera un canal de ionizado, ¡ra!, salta el rayo. Bueno, pues nada. Después salimos de la central, ¿no? Y nos vamos a la línea de alta tensión. Cuando sueltas, correcto, cuando sueldas, tú estás trabajando con... Bueno, lo que pasa es que depende del tipo de soldadura, trabajas con mayor voltaje o menos, pero cuando tú estás soldando, estás ionizando la zona y entonces los electrones empiezan a moverse de un lado a otro y arrastran el material. Bueno, a ver, ¿qué más? El voltaje en la línea de alta tensión se llega a 138.000 voltios y hasta casi más de 500.000 de voltios. Eso es lo que tenemos en una línea de alta tensión. Para mí esto se llama muy alta tensión, pero bueno, digamos alta tensión y ya está. ¿Vale? Para la línea de transporte primaria, cuanto más alta es la tensión, menos es la corriente y por lo tanto menos son las pérdidas. ¿Qué pasa? Tienen que estar mejor aisladas, tienen que estar más apartadas de cualquier sitio donde pueda saltar ese rayo, son más propensas a causarnos incendios. En una zona de muchos arcos eléctricos o de muchos aparatos eléctricos, mejor no ponerlo, cosas así. Es que alta ya es más de 1.000 voltios, ya, por eso es que yo 600.000 o 700.000, yo tenía entendido que más de 100.000 tenía una clasificación que era muy alta tensión, pero bueno, aquí no habla de muy alta tensión, habla de alta tensión y ya está. ¿Vale? En la subestación el voltaje se transforma otra vez, es decir, cuando llegamos aquí, baja de nuevo, ¿vale? A voltajes más moderados, ¿vale? Entre 69.000 y 138.000 voltios, ¿vale? Para que ya lo podamos meter en el sistema de distribución normal. Muy bien, la tensión otra vez, cuando va llegando a los puntos de consumo, como por ejemplo en la industria. Buenas, Cobija, ¿qué tal? Puede llegar a bajar a 33 kilovoltios, 33.000 voltios, ¿vale? Hay industrias, SEAT, por ejemplo, trabaja creo que a 30 kilovoltios, una cosa así, la entrada de corriente es altísima y la producción que ellos la hacen interna, ellos tienen sus propios alternadores y creo que trabajan sobre los 30.000. Sí, es verdad, esto que dice Víctor Carrera es cierto. Si te acercas lo suficiente debido a la diferencia potencial que hay en el aire, si tú acercas un fluorescente, se puede llegar a encender solo con la diferencia potencial entre una de las partes del fluorescente y la otra. Lo que pasa es que, claro, lo tienes que poner en perpendicular. Esta práctica es muy divertida, esa es muy divertida. Para su suministro a los consumidores se baja otra vez a 380 o 415, que aquí ya estaríamos hablando de media tensión, baja tensión, ¿de acuerdo? Y ya en viviendas, pues como solo estamos tirando de una de las fases, aquí no hay una transformación. Aquí no hay una transformación. Aquí lo que hacemos es coger una sola de las fases y bajamos a 220 o 240 voltios, ¿vale? Cualquier sistema de distribución eléctrica precisa una serie de equipos suplementarios y demás. Esto lo tenemos claro, creo yo. Muy bien. Wow, creo que me he quedado solo. Vale. Líneas de transporte. ¿De acuerdo? Líneas de transporte.
La normativa es 600, 400 o 240. O sea, pues no sé por qué ha empezado a poner 0 el marcador. Y yo, bueno, habrá petado. Y habrá petado. Eres como... Muy bien, vamos al punto, ¿vale? ¿Cómo son las líneas de transporte? ¿De acuerdo? Lo típico, lo de siempre. El tema del transporte ha de ser económico. Es decir, ha de ser eficiente. Tú no puedes gastar toda la energía en... Tú no puedes gastarte toda la energía en el transporte. Sería totalmente ineficiente, ¿vale? Siendo las pérdidas de potencia proporcionales al cuadrado de la intensidad, que esto es lo que hemos visto antes. Por lo tanto, son proporcionales al cuadrado. Cuanta menos intensidad, menos pérdidas. Lo teníamos claro. Resulta conveniente transportarla al máximo de la tensión, mínimo de amperaje. Y por otra parte, la tensión no puede elevarse indefinidamente, que esto lo hemos visto. No es que no se pueda, es que cuanto más subas la tensión, más fácil es que genere arcos eléctricos fuera del cable que tú quieres mandar. Ya está. Cuando empieza a ionizar el aire alrededor, empiezas a perder corriente. ¿Vale? Muy bien. Esto ya lo hemos dicho. A partir de 100 kilovoltios se empieza a fijar aquella tensión según la longitud de línea. Se calcula y siempre se busca la que te dé menos pérdidas. Ya está. Como regla empírica se suele decir que la adecuada tensión en kilovoltios es igual a la mitad de la longitud del transporte en kilómetros. Por ejemplo, 200 kilovoltios para 400 kilómetros. A mí me parece esta regla súper sencillita, ¿sabes? Pues a 100 kilómetros, pues nada, 50 kilovoltios. 200 kilómetros, pues nada, 100 kilovoltios. ¿Vale? También alejar mucho los cables, aislarlos más, poner más separadores. Pero llega un momento que la carga ionizada del aire ya empieza a generar arcos con la propia atmósfera y ya no te interesa. Pero bueno, sí, claro, y es muy caro forrarlos, se deterioran y todo esto. Vale. Bueno, es lo que hay. Esto con superconductores de alta temperatura la cosa cambiaría, pero bueno. En las líneas de transporte trifásicas, ¿vale? Las tres fases tienen que mantener entre sí una cierta distancia, porque recordad que si una fase está en el pico alto de voltaje, la otra a lo mejor está por el pico, bueno, está 2/3 del pico bajo, la otra está 1/3 del pico alto, o sea que tenemos ahí un desfase importante. Vale, hay muchísimo en aislantes, hay mucha cosa en aislantes. Pero bueno, pero es que sería muy caro forrar kilómetros y kilómetros de cable. Carísimo, y quizá no se haga cuenta. Bueno, vamos a empezar a hablar de las protecciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la protección de sobreintensidad, que yo creo que es la más típica y tópica. En casa sería nuestro magnetotérmico, perdón. Y nada, en caso de cortocircuito, sobrecarga, ¿de acuerdo? Que básicamente a mí no me gusta que se hable de cortocircuito sobrecarga, porque el cortocircuito, el efecto que genera es una sobrecarga. Es decir, tú dices, no, es que un cortocircuito, ya, pero es que lo que te genera es una sobrecarga, o sea que solo te protege de las sobrecargas. Y el cortocircuito te genera una. Vale, muy bien. La intensidad puede resultar tan grande que las instalaciones serían dañadas. Lo típico, se quemarían los aislantes, se separarían las diversas líneas del cable, se romperían las conexiones, se saltarían las conexiones. Exacto, ¿vale? Las partes afectadas tienen que desconectarse, lo cual es misión de los protectores de sobreintensidad. Mira, dice Víctor, se separan las dos porque en el caso de corto, el cortocircuito ocurre de repente, es decir, ocurre de forma muy repentina, muy rápida. Vale, me parece correcto esa separación. Vale, muy bien. Pues, ¿qué tenemos para protegernos de estos? Fusibles, interruptores automáticos. ¿Qué son básicamente los fusibles? Un hilo que se va a romper mucho antes que el resto de la instalación. Eso es un fusible, básicamente. El fusible es un elemento pensado para dañarse, romperse y tener que ser sustituido mucho antes que la instalación. ¿Qué pasaba en las casas viejas que iban con fusibles? Que la gente muchas veces, hartos de que les saltara el fusible, pillaban y ponían un cable gordo de cobre. Ya no se volvía a romper. Hasta que se te quemaba la instalación de casa. Lo cual son cositas importantes. ¿Vale? Cierto es que la intensidad sube mucho, pero no tiende a infinito porque seguimos teniendo en el mundo real la resistencia del cable, que conforme se vaya calentando, debido al exceso de intensidad,
irá generando una cierta resistencia. Pero sí, lo más normal es que te salte los plomos muchísimo antes por la cantidad de intensidad que te circule. Muy bien. Con tensiones mayores y grandes corrientes, el arco resulta muy difícil de apagar y entonces se emplean interruptores, y hay interruptores enormes que son interruptores que tienen sistemas de rotura de arco que me encantan. Es decir, por dentro es una maravilla. Sí, no llega porque lo funde, se funde antes, claro. Los dos contactos metálicos de los interruptores se abren muy rápidamente. Son interruptores de rápida apertura que están normalmente con sistemas de muelle que fuerzan la apertura, cosas así. ¿De acuerdo? El arco se alarga, es refrigerado por el aire comprimido que se está metiendo, bueno, que estaba ahí, por lo tanto enfriamos, desionizamos ese aire, con lo cual es más fácil que se acabe rompiendo el arco, ¿de acuerdo? Y básicamente se apaga el arco. Muy bien. Y otro tipo de interruptor pues es el de aceite, que este me parece súper curioso. Esto lo he leído y me ha parecido súper curioso. Los contactos están sumergidos en aceite y son abiertos por muelles. Básicamente ¡poc!, los abre por muelles. Y si la abertura es insuficiente, el arco puede seguir destruyendo rápidamente el interruptor. Este tiende pues a ser dimensionado de acuerdo con la corriente de cortocircuito. Es decir, ¿cuánto será la corriente de cortocircuito? Entonces, ¡pap!, se abre. Está muy chulo, está muy chulo. También se puede hacer para quitarlo tú mismo y tal. Bueno, estaciones transformadoras o subestaciones. Esto es la típica estación eléctrica que habéis visto al lado de la carretera cuando estáis conduciendo. Sí, hoy es para mandar energía a través de las ovejas, correcto. De eso va este tema. O para mandar energía a las ovejas. Dentro de poco terminaremos la parte eléctrica, que si no se alarga mucho. Bueno, la transformación y distribución de energía, ¿de acuerdo? Que nos venía de las centrales, pues viene a diversas potencias. Y las estaciones transformadoras lo que hacen básicamente es coger toda la corriente de entrada y apañarla un poquito a la salida, ¿vale? Vale, ok. La entrada y salida del servicio de líneas, así como el control del servicio y de los objetos conectados, también permiten conectar y desconectar líneas. Son muy útiles. Las subestaciones eléctricas son una parte muy importante de nuestra red eléctrica, muy importante. ¿Vale? Para tensiones bajas, las subestaciones pues suelen estar bajo techos, y lo habréis visto normalmente alguna caseta por ahí con un símbolo eléctrico que pone no entrar y tal. Suelen ser una pequeña subestación eléctrica que le viene el cable de alta, lo mete en la subestación, lo transforma y lo saca en forma de baja, ¿vale? Para alta tensión normalmente se dejan al aire libre y esto le cae agua encima y no pasa nada, ¿vale? La subestación es un conjunto complicado, lleno de líneas, aisladores y un montón de postes. ¡Wow! Muchísimas gracias, Víctor, por la suscripción para el señor Mr. Ryzen 85. Bienvenido aquí y nada, siéntate en primera fila. Bueno, uno de los aparatos más importantes de las subestaciones, ¿de acuerdo? Es el interruptor. Me parece maravilloso, en plan de... El interruptor es lo más importante, ¿vale? Que básicamente con la ayuda de los relés protege contra defectos de la instalación. Lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? Las líneas más importantes se equipan con protección a distancia, ¿de acuerdo? Para poder hacer saltar todo desde donde haga falta, ¿vale? Y es muy importante para todas las líneas disponer de una protección selectiva, es decir, poder cortar o abrir la línea que nosotros queramos, ¿vale? Esto también es muy importante, porque si no habría que cortar toda la red por cualquier fallo. Básicamente, con los menos estorbos posibles para el resto de la red. Imaginad que porque haya un problema en una de las líneas, tengamos que cortar la luz, por ejemplo, de todo Madrid y de todo Barcelona. Es decir, yo creo que es importante. Yo creo que es la parte de control, la parte de gestión de la instalación es la parte más importante. Bueno, pues nada, los órganos de acoplamiento, las subestaciones son los seleccionadores que pueden ser maniobrados sin necesidad de corriente, pueden ser manipulados a mano o con algún tipo de sistema hidráulico, lo que haga falta. Esa le traumatizó demasiado.
Falta la marioneta. Falta la marioneta. No, no, no. No habrá marionetas, chicos. ¿Vale? Y bueno, nada, que pueden abrirse bajo corriente normal. ¿Vale? Aparatos de protección contra las sobretensiones. Son, y esto es bastante curioso este elemento, las válvulas de derivación, ¿vale? Que se ponen entre una fase y tierra. Básicamente es una especie de diferencial, por lo que yo entiendo. Son en principio resistencias sensibles a la tensión. Poca resistencia con mucha tensión. Compuestas frecuentemente por carburo de silicio. Estas válvulas tienden a ser adaptadas a circunstancias locales, ¿vale? Ya que tienen que cerrarse en una situación normal una vez pasa la sobretensión. Viene la sobretensión se va a tierra y cuando el sistema se regula, ¡pam!, vuelve a circular normalmente la corriente. Y entonces nos quitamos los problemas de sobretensión de la línea. Sería como una válvula de seguridad, como una válvula de sobrepresión, pero para corriente eléctrica. Pues nada, pues todos los elementos estos que se reúnen en la subestación, eventualmente con un reactor de apagado. Reactor de apagado sería básicamente... ¡Ay! Un sistema para reactor de apagado. No me ha parecido muy normal el nombre. Pero bueno, sería para gestionar una caída de planta, básicamente, pero en la subestación. Compensadores de fase. Compensador de fase. Básicamente pensad que la mayoría de las fases pueden estar descompensadas, ya sea para reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Ya sea que haya muchas bobinas, motores o muchos condensadores. Ordenadores, luces y tal. ¿Vale? Es una especie de condensadores. Son densadores. Bueno, eso... bueno, perdón. He dicho diferenciales, sí, perdón. Después he explicado bien lo de válvula de sobrepresión, pero cuando he dicho diferencial me he equivocado. Disculpa, Víctor. Vale, es lo que he dicho antes. Vale, ok. Pues nada. En el edificio auxiliar de control se reúnen los relés, instrumentos y aparatos de medida de corriente, tensión, potencia, bueno, todo lo que haga falta, frecuencia, yo qué sé, los fasímetros, ¿vale? Frecuentemente las subestaciones son dirigidas a distancia desde lo que sería la torre de mando eléctrica. He visto un vídeo, creo que era de Quantum Fracture, de cómo se controla la electricidad en España y básicamente sería desde salas así. ¿De acuerdo? En algunos casos se coloca también en la subestación condensadores para compensar la fase. ¿Por qué condensadores? Porque normalmente en la red eléctrica hay excesos de bobinas, no de condensadores, excesos de bobinas. ¿De acuerdo? Y por eso normalmente los compensadores de fase son condensadores. Si hubiera excesos de condensadores, pondrían bobinas para compensar. Pero como no suele ser así, pues ya está. Están constituidos por delgadas hojas de aluminio, separadas por hojas de aislantes de papel, impregnado de aceite dieléctrico. Esto es como está hecho un condensador, básicamente. Muy bien. El desarrollo de energía en cada cortocircuito puede ser enorme, ¿de acuerdo? Y conlleva grandes riesgos, ¿vale? No solo temas materiales, sino también daños personales, ¿vale? Aquí también lo dice, sino también temas personales. Quemaduras... por el gran calor de los gases que se desprendan. Además, al ser ionizados, nos puede, ¿cómo decir? Nos puede dejar expuestos a la circulación de la corriente por nuestro cuerpo. Que eso sería peligroso, ¿vale? Daños en los ojos por la intensidad de la luz de la chispa, peligro de piezas lanzadas desde lejos de una explosión. Hay muchos vídeos de gente que no tiene mucha suerte trabajando en subestaciones. Y hay que tener muchísimo cuidado. Lo que dice Despertafer sería correcto, es que por eso en las instalaciones grandes, lo que ha dicho antes, se suelen poner condensadores para no tener que pagar la reactiva. En tu casa no te cobran la reactiva. Eso es así, en casa no te cobran la reactiva. Pero bueno, cuando tú enciendes lavadoras y cualquier cosa así que gire, que tenga motor eléctrico, estás inyectando inductiva a la red. Muy bien. Como el precio tanto de los interruptores como de los restantes aparatos de una subestación aumenta progresivamente con la capacidad de ruptura, ¿vale? Resulta interesante limitar los efectos de cortocircuito en la red.
lo cual es obvio. Es decir, te interesa que la cosa sea cuanto más pequeña, mejor. ¿Vale? Y eso puede conseguirse por reactores de limitación de corriente o por la subdivisión de la red en pequeños grupos, mucho más fáciles de gestionar, ¿vale? Víctor Carrera dice que las subestaciones son súper peligrosas y es verdad. Es verdad. Son de los elementos más peligrosos de la instalación eléctrica, además de la zona de generación, que a mí me parece bastante peligrosa. Pero bueno, se tiende a que todas las centrales están interconectadas, pero con subdivisión en grupos, ¿vale? Es decir, tú las tienes todas interconectadas, pero todas están subdivididas para que un corto en una parte no te tire todo el sistema, que sería una cosa pues jodida. Vale, de esta forma se puede compensarse la sequía en un extremo del país, por la abundancia también en otro, ¿vale? Se puede ir compensando un poquito todo. Tienes una especie de red en la que tú puedes alimentar para todos lados la corriente, ¿vale? Como la situación de la demanda de energía y la producción posible varía mucho de una región a otra, es de esta forma como se explota mejor el total, ¿vale? Bueno, venga, va, red de distribución, ¿vale? Hemos visto la parte de las estaciones transformadoras y ahora vamos a ver la red. Venga, la red. Tenemos red primaria y red secundaria, ¿vale? La red de alta, muy alta y después la red que ya hemos visto después más cercana al consumo, ¿vale? La línea alta tensión, ¿vale? La que tenía hasta 700.000 voltios, ¿vale? Que transporta la energía desde el centro productor, no alimenta directamente a ningún consumidor. Es decir, la línea muy alta no debería alimentar directamente a ningún consumidor. No hay ningún consumidor que vaya a consumir a 700.000 voltios, ¿vale? Dice, por ejemplo, dice Víctor, hay muchos transformadores 1.1 que su única función es aislar circuitos. Es decir, tú pones un transformador 1.1 y aunque no hay ninguna transformación eléctrica ahí, hay unas pequeñas pérdidas. Lo que tú haces es aislar una parte del circuito de la siguiente. Sería como una especie de cortapisa. Muy bien. La línea de alta tensión, por lo tanto, recibe el nombre de red primaria, ¿vale? Cuando nos vamos acercando a núcleos de población o de industria y tal, la red primaria lleva el fluido eléctrico, ¿no? El fluido eléctrico a estaciones de transformación, que son las que hemos visto arriba, ¿vale? En las que se rebaja la tensión, las controlamos, las distribuimos, ya habéis visto todo lo que hacen, ¿vale? Y, bueno, aunque es superior en la tensión a la que consumirían pues, la gente que tenga una casa y tal, pues, bueno, puede ya distribuir la energía de forma mucho más económica, ¿vale? Ya podemos bajar bastante la tensión, subirá un poquito el amperaje, pero el cable ya puede soportar esto, ¿vale? Muy bien. Ya hemos salido de la red primaria, transformadora, y nos iríamos a la segunda, ¿vale? La red secundaria sería el conjunto de instalaciones entre las estaciones transformadoras y las subestaciones. Bueno, espérate, la red secundaria, perdona, no solamente une una estación transformadora con la única subestación, sino que enlaza pues varias estaciones, que me había liado, perdonad. Y bueno, pues nada, tenemos alimentación por varios puntos, distribución a varios puntos. Recordad que es un fenómeno red, por lo tanto tienes varias entradas y varias salidas, lo cual es lo óptimo, ¿vale? Y alimenta pues varias redes de baja tensión. Las redes suelen estar cerradas en forma de anillo, ¿de acuerdo? Esto es importante. Cerrar una red en forma de anillo es muy importante porque si se te rompe una parte del anillo, la corriente puede seguir llegando desde la otra parte del anillo. Cuando dicen suelen, en España no suelen. En mi pueblo, en Martorell, por ejemplo, no está en forma de anillo. Hay dos zonas que no son en forma de anillo, que básicamente es casi todo, y a la que se corta una de las no una de las estaciones, sino uno de los cables concretos, perdemos toda la corriente hasta que lo retoman. Hace unos años hubo una caída de tensión completa en todo el pueblo y tuvieron que ir poniendo generadores por toda la calle para ir alimentando a los diversos consumidores, ¿vale? Pero bueno, nada, aquí dicen esto tiene que estar en forma de anillo para que de este modo a un punto determinado llegue la corriente por diversos caminos y así en caso de avería por rotura, por ejemplo, de una red eléctrica no nos falle nunca el suministro. Aquí donde estoy, que estoy al lado de una central eléctrica importante, donde yo estaba el año pasado viviendo,
se me caía la corriente, pero cada, no sé, cada hora, cada 5 horas. Los días de lluvia no había luz. Bueno, era un desastre, un auténtico desastre. Y era en parte, primero, porque todo estaba mal aislado, se llenaba de agua. Y segundo, porque la corriente solo nos llegaba de un lado. Era un auténtico desastre. Sí, sí, esto se ha roto porque tienes un final de línea. Eres el último mono del final de línea. Muy bien. Nada, la red de baja tensión, ¿vale? Pues nada, la red de baja tensión, que además seguramente será ya monofásica y tal, se encarga de llevar a los distintos usuarios la energía eléctrica que necesitan. ¿Vale? La de baja tensión se alimenta de las subestaciones. No robaba luz al vecino, os lo juro, pagaba el recibo. Bastante pagaba el recibo. Muy bastante pagaba el recibo. Bueno, las redes de baja tensión, también la idea es que sean anillos cerrados, ¿vale? En sí mismos, alimentándose por diversos puntos, pues lo mismo, por si cae por un lado, pues sigas teniendo alimentación por otro. Muy bien. Y nada, pues vamos a ver la parte de alimentación a receptores, que ya sería como bastante más interesante. No como ahora la luz que la regalan. Mira, calla. No me hagas hablar, no me hagas hablar, que este mes la luz me está llegando en avión, me está llegando la luz. Bueno, pues nada, formas de alimentación de los receptores, ¿de acuerdo? Alimentación o tensión constante, ¿vale? Y conexión a redes trifásicas, ¿vale? La estación transformadora, ¿de acuerdo? Generadora, mantiene entre los conductores una tensión constante, ¿de acuerdo? Tenemos un voltaje constante, ¿vale? En derivación, con estos conductores se conectan por los diversos receptores que tenemos, es decir, los consumidores. Muy bien, que consumen unas intensidades, cumpliéndose que la intensidad total suministrada por el generador es igual a la suma de todas las intensidades que se consuman. Básicamente, no tiene mucho más. Las gallinas que entran por las que salen. Tú le metes 100 amperios a consumo, el generador te tiene que generar 100 amperios. No hay más historia. ¿Vale? La principal ventaja de la alimentación a tensión constante, también llamada en paralelo, es la absoluta independencia de los receptores. Ventaja: si se me rompe la línea 1 con los receptores, la línea 2 no le ocurre nada. Sigue funcionando de forma igual, ni siquiera ve una variación en el voltaje. ¿Vale? No hay mejor electricidad que la estática, madre mía. Frotando ovejas, frotando ovejas. Vale, muy bien. El hecho que a medida que nos vayamos acercando a la unidad de alimentación, la intensidad que llevan los conductores vaya creciendo, porque se van sumando todas las intensidades, ¿vale? Implica la necesidad también de emplear cables de gran sección. Sección de cable, ¿vale? No longitud, sección de cable, ¿vale? Lo cual constituye el principal inconveniente de la distribución en paralelo. Es decir, que cada vez el cable tiene que ser más y más y más grueso. Porque, por ejemplo, para juntar 5 consumidores que consumen 1 amperio, si yo tengo que ir aguas arriba, necesito un cable que me pueda llevar 5 amperios. En una producción en serie o en un consumo en serie eso no me pasa, ¿vale? En el consumo en serie se distribuye el voltaje, bueno, se cae el voltaje en cada uno de los consumos, y en la distribución en paralelo lo que haces es distribuir la corriente en cada una de las ramas, ¿vale? Vale, muy bien, perfecto. Un caso particular muy usado de distribución en tensión constante lo constituyen las líneas trifásicas a 4 hilos. Es decir, 3 de ellos para las 3 fases. Y el restante que hace de neutro. Y después del tierra. Tenemos 3 fases, neutro y tierra. Que es como, ¿para qué coño tienes el neutro? Pues tienes un neutro para disfrutarlo en un trifásico. ¿Vale? En cada fase y neutro hay una tensión de voltaje igual en los 3. De modo que conectando los receptores entre ellos, los tendremos alimentados a esta tensión. Entre cada 2 fases hay una tensión mayor igual a la anterior multiplicada por raíz de 3. Dios. Es decir, que es el voltaje por raíz de 3. Siendo posible, por tanto, alimentar receptores a esta tensión. ¿Vale? Dice... Y las mejoras de neutro que son a tierra también, correcto. Neutro directamente a tierra. Esto en la instalación donde yo estoy no en casa, sino en el curro, el neutro es una lanza a tierra. Es una lanza a tierra directa.
Me va a regular el 1080. Lo siento, chiqui. No puedo bajarlo. Bueno, no sé si habrá alguna manera de enviarlo en varias formas. Esto tenemos que mirarlo. Esto tenemos que mirarlo cómo hacerlo. Vale, la gran ventaja de este sistema de distribución consiste, por tanto, en disponer de dos tensiones distintas y al mismo tiempo poder alimentar sistema trifásico, que es una maravilla esto. Es decir, tú tienes para baja tensión 127 y 220 entre fase y neutro, resultando en tensiones conjuntas entre fases respectivamente igual a 127 por raíz de 3, que son 220, y 220 por raíz de 3, que son 380. Ya está. Ah, si tienes mucha audiencia te deja elegir. Me cago en... Bueno, nada, es lo que hay. Bueno, a ver si vamos enchufando gente aquí al directo y nos dejan meterle el tema. Bueno, alimentación e intensidad constante, ¿vale? Por ejemplo, iluminación pública. Están todas en serie, ¿vale? La alimentación e intensidad constante, también llamada en serie, consiste en conectar todos los receptores uno detrás de otro. Tú los vas encadenando uno detrás de otro. Sí, inocente, no, déjate. Para flipar los de inocente. Bueno, a ver, en este caso la intensidad suministrada por el generador es igual a cada una de las intensidades que circula por cada receptor. Es decir, por ejemplo, si consume 0,23 amperios, pues 0,23 amperios en todo, ya está. ¿Vale? Y se llama alimentación e intensidad constante, ¿de acuerdo? La tensión en bornes del generador será igual a la suma de todas las tensiones que necesita cada uno, por ejemplo, los consumidores. Por ejemplo, si necesitas conectar 10 bombillas que consuman 20, bueno, que trabajen a 20 voltios o a 24 voltios, necesitas 240 voltios para que pueda distribuir el voltaje en todas las bombillas, porque si no faltará voltaje. Creo que se refiere no a las farolas, sino, ¿sabes a lo que se refiere? A las iluminaciones de Navidad. ¿Sabes las iluminaciones tal de Navidad que se ponen? Que son un montón de luces en serie. Eso se refiere con luces de... ¿Cómo lo llama esto? ¿Cómo lo llama? En este caso... Bueno, no sé dónde lo he leído, pero básicamente sería eso. No, farolas no, pero sí que sería las de Navidad. Iluminación de esta. Es que... Bueno, seguimos. La alimentación en serie es más sencilla de todas, ¿vale? Porque solo se necesita un hilo conductor que vaya conectando de uno al otro, ¿vale? De sección constante, además. Si vas cogiendo una en R y la siguiente en S y la otra en T y así... Solo se caen las de una fase. Ah, mira, esa también es una solución. Solo se te caen un tercio de las bombillas. Fantástico. Bueno, está simpático, es un buen sistema. Además, en las farolas yo he visto que sube trifásica, porque he visto los tres cables. Muchas veces cuando ves los cables sueltos, se ven los tres cables subiendo. Más el neutro. O sea que seguramente puedas conectar la fase que tú quieras. ¿Vale? Si se hace algo parecido, pero hay más ingeniería. Ah, mira, curioso. No van conectados directamente. Yo instalo farolas. Hostia, pues esto podríamos hablarlo. ¿Vale? Te mando fotos. Vale, perfecto. Vale, los receptores no son independientes entre sí, ¿vale? Que es el gran problema de los que conocéis la conexión en serie, que es que si uno se estropea, nos corta toda la línea. Que esto es muy típico. Si tú pones varias cosas en serie, a la que se corte el cable o se abra el cable en uno de los puntos, nos abre todo el circuito. ¿De acuerdo? Este inconveniente se supera fácilmente conectando en cada receptor un interruptor automático que se cierra cuando sucede la avería. Básicamente. Cada receptor con su interruptor automático. Entonces, cuando salta el elemento, cierra el interruptor y entonces continúa pasando corriente por el resto de consumidores. Sería una solución bastante óptima. Mira, ya está. Vale, muy bien. Cuando el número de receptores es muy grande, es necesario el empleo de tensiones muy elevadas. ¿Por qué? Porque cada consumo nos va sumando el voltaje. Mira, dicen aquí, 50 lámparas de 220 voltios, ¿de acuerdo? Sería necesario que el generador suministrase 220 por 50
11 kilovoltios, 11.000 voltios, ¿vale? Esto constituye a su vez pues es un grave inconveniente. Sería el caso contrario. En vez de tener mucho amperaje, tendríamos mucho voltaje. Ay, bueno, a ver. Ay. Una de las aplicaciones más importantes de la alimentación a intensidad constituye la iluminación pública de calles y plazas. Mira lo que dice aquí, otra vez lo de farolas, que es lo que estabais comentando, lo de una fase, tal cual. O sea que sí que parece que es el tema. En estos casos los receptores se ponen en marcha y se paran todos al mismo tiempo, ¿vale? Lo que hace que sean dependientes unos de los otros. Ok, es decir, te da igual, no necesitas apagar la farola 5, ¿sabes qué te quiero decir? Bueno, parece interesante. Y se paran también todos al mismo tiempo. Ok. Lo que hace que sean dependientes unos de otros. Bueno, la utilización del interruptor automático es necesaria si se quiere que uno no se quede interrumpida la conexión en caso de que haya una avería en una de las farolas. ¿Me confirmáis si esto es correcto? ¿Está ese interruptor automático en las farolas que instaláis? ¿O algo parecido? Y bueno, sí está, perfecto, ya está, queda aclarado el tema. ¿Qué pasa? Si se rompe la farola, el interruptor salta, nos cierra el paso, continúa pasando la corriente a la siguiente farola. Y ya está, solo pierdes una farola. Perfecto, pues queda explicado. Muy bien, pérdidas durante el transporte. De acuerdo, ya estamos terminando la parte eléctrica, que es la que más ocupa de este tema, ¿de acuerdo? La energía se va perdiendo, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos ido... Vale, cada farola lleva una caja de cable con fusibles. Muy bien. La energía se va perdiendo desde la central eléctrica hasta el consumo. Eso es algo obvio. Por resistividad, ¿de acuerdo? Que hace que la corriente que salga no llegue con la misma intensidad con la que salió. ¿De acuerdo? Por la oposición del cable. La resistencia que ofrece el propio cable, que variará en la sección o el diámetro, el material del que está hecho, la longitud. Cuanto más largo, más pérdidas tendremos. La resistencia, como hemos dicho, es directamente proporcional a la longitud, ¿de acuerdo? Y los cambios de temperatura. Normalmente a más frío, mejor conductor, a más caliente, peor conductor. Muy bien. Para así reducir las pérdidas, pues nada, se adecua el diámetro del cable a la tensión y amperaje que vamos a llevar, ¿de acuerdo? Normalmente para 132 kilovoltios, pues 25 milímetros de cable, 2,5 centímetros de cable, una cosa así, ¿de acuerdo? Para 220 kilovoltios, 15 milímetros de cable, ya una cosa más parecida a esta. Y para 380 kilovoltios, pues solo 9 milímetros, ¿de acuerdo? Eso sí, si en vez de cobre, como somos un poquito ahí, nos falta dinero, usásemos aluminio, que ya no es tan barato como antes, necesitaríamos más diámetro para bajar esas resistencias, ¿vale? Terminamos la parte eléctrica. Ya hemos terminado la parte eléctrica y nos vamos a la segunda parte. Nos vamos al calor, a la distribución del calorcito. ¿De acuerdo? Ahora que viene el frío, sería genial ponernos a hablar de la distribución de la energía calorífica, ¿vale? Muy bien. Dice, se dobla la sección, ovejas ígneas, ¿de acuerdo? Muy bien. Los productos de combustión, ¿de acuerdo? Es que están constituidos por nitrógeno, CO2 y vapor de agua. Principalmente no son un fluido pues muy adecuado para efectuar el transporte de la energía calorífica. Que esto ya lo hemos visto alguna vez, ¿vale? Muy bien. Con un consumo razonable de energía mecánica. Tienen muchísima resistencia al transporte, ¿vale? Por lo que es necesario recurrir a calentar con los gases de la combustión algún fluido que sea más fácil de transportar que no los gases de la combustión. Los gases de la combustión se enfrían súper rápido. Muy rápido. Muy rápido. Además, pierdes toda la energía termodinámica que llevan en cualquier sitio, recoveco, curva. Es una brutalidad. Bueno. Entonces usaremos otros productos, ¿vale? Uno de los más usados sería el agua, el vapor de agua, que son los líquidos termales o térmicos, el aceite térmico, por ejemplo, ¿vale? Como el Dow Therm, ¿de acuerdo?
sales fundidas, nitratos fundidos, que también se usa, por ejemplo, para centrales solares, aceites minerales, que lo que ya he dicho, y metales fundidos, que también como aceite, bueno, como producto térmico van súper bien, van súper bien, ¿vale? Todos ellos tienen en común, lo primero, una capacidad calorífica grande, Me interesa que transporten mucha energía con la mínima variación de temperatura posible. Que sean químicamente estables, nos interesa que sean químicamente estables, ¿vale? En el rango en el que los usamos. Y que la presión de vapor, ¿vale? Permita realizar diseños económicos, ¿vale? Y que la energía mecánica que haya que suministrar a estos fluidos pues sea más o menos aceptable. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de que quisiéramos utilizar pues gases de la combustión, que se usa para ciertas cosas, por ejemplo para encender una caldereta de vapor en un tubo de escape de un gran mercante, por ejemplo, se usa. El gas de escape es el fluido calorífico de esta instalación, ¿de acuerdo? Veríamos pues que los mayores inconvenientes son que como tienen poca capacidad calorífica necesitamos un muchísimo volumen y masa para que nos vaya calentando lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto necesitamos espacios muy grandes para mover ese gas. Sí. Sí, lo que acaba de decir Despertafer, lo que no dice es que los aceites HTF de las termos son súper contaminantes. Ya, esos serían los downsides de esto, ¿vale? Además, creo que lo dice ahora. Mira, por otra parte, bueno, no, sigue con los gases. Los gases son corrosivos. Son corrosivos porque llevan óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que con agua se convierte en ácido nitroso, ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Que ojito, los gases de la combustión, ojito. Eso derrite todo. Es bastante duro. Vale, el vapor de agua, pues sería el más usado, ¿de acuerdo? Además, no es tóxico. No se usa agua destilada. Se usa agua destilada con ciertos químicos, ¿vale? Y la presión de vapor, el gran problema es que sube muchísimo. La energía termodinámica que gana es muchísima. Cuando sobre todo superamos los 500 grados. 500, 700 grados, como se trabaja en algunas centrales, provoca presiones muy elevadas. ¿Vale? Muy bien, vamos a los calentadores, ¿vale? Por ejemplo, que sería el típico radiadorcillo y tal. Vale, para ceder el calor, ¿de acuerdo? Del calor que estamos transportando al ambiente, ¿vale? Hay diversos tipos de calentadores, ¿de acuerdo? Que frecuentemente ceden el calor de dos formas: por convección y por radiación. Normalmente no usarán la conducción, ¿vale? Que sería la tercera forma de transporte energético, ¿vale? Normalmente serpentines, placas, cosas así, ¿vale? Serpentines de tubos lisos que se emplean principalmente en fábricas, almacenes o invernaderos de plantas, ¿vale? Es un tipo sencillo y efectivo. Además son fáciles de limpiar. Solo tienes que limpiar la parte externa, lo cual es muy... No los hay rápidos y furiosos. No los hay rápidos y furiosos. ¿Vale? También hay los tubos de peine, ¿vale? O tubos de peine con bridas de hierro fundido, forjado, también con sus aletas y todo el tema, ¿de acuerdo? Se emplean sobre todo en locales de espacio reducido y que no necesiten ser muy bonitos. Eran los típicos radiadores esos antiguos que se veían con las paletas y tal. Eran feos, bastante feos, pero bueno. Y los más corrientes en los edificios, los que tenemos nosotros en casa, los que yo tengo aquí ahora mismo, son radiadores que tienen una chapa de 1,5 milímetros, ¿de acuerdo? De espesor. Y los elementos están unidos todos por soldadura. Se hace todo por soldadura, se hace circular el líquido térmico por dentro y se calienta el radiador y ya por convección ya se mueve el calor por la habitación, ¿de acuerdo? Y nada, y los radiadores de fundición son solo para fundición con vapor. Digo, para calefacción con vapor. No los he purgado. Bueno, en teoría vinieron a revisarlos, pero debería estar todo purgado. Además son centrales y me da igual. No creo que los encienda. Bueno, en contraste con la calefacción por radiadores,
donde el calor es transmitido al local tanto por convección como por radiación, el sistema de calefacción por radiación consiste en introducir en los suelos o techos o paredes tubos lisos de calefacción. Tú metes el tubo liso por dentro del suelo, por dentro del techo, por dentro de las paredes y después ya por radiación ya irá calentando el resto del espacio. ¿Vale? Ahora hazte el esquimal, para eso llevo la bata. Muy bien. Los convectores son un tipo de radiadores de tubos en peine que ceden calor solo por convección, es decir, por movimiento de un fluido alrededor del radiador, ¿vale? Sí, llevo en bata desde julio, ya lo sé, ya. Bueno, se empotran en las paredes por debajo de las ventanas. Por la acción de la chimenea de hueco de ventana, se produce alrededor de una buena velocidad de circulación de aire y tal, una batería de aire caliente que emplea para calentar, ¿vale? Con la propia circulación. Muy sencillito, ¿vale? Para insuflar aire caliente en oficinas o similares se usan normalmente los llamados climatizadores, las bombas de frío-calor. La típica bomba de frío-calor, ¿vale? Que aparatos provistos de un dispositivo para dosificar aire, filtros de aire, baterías de calor y ventiladores. Muy bien. Sistemas de calefacción. Ya terminamos lo que sería la distribución del calor por los calentadores y nos vamos al sistema de calefacción. ¿Vale? La distribución de la energía calorífica, de acuerdo, es del lugar donde el calor se produce al lugar donde se emplea. ¿Vale? Necesita, pues, de alguna forma de moverlo. Pues nada, pues será nuestro sistema de calefacción. Ese será cómo lo moveremos, ¿vale? Para el calentamiento locales, ¿de acuerdo? La forma mejor para mover el calor es el aire. Tú generas aire caliente y lo vas moviendo por tu sistema. Y ya está. Que serían estos grandes tubos que veis, por ejemplo, en los supermercados en la parte superior. Por ahí se está distribuyendo aire caliente, frío o lo que haga falta, ¿de acuerdo? Para instancias más grandes, el único medio prácticamente utilizable es el agua, o el vapor de agua, o el aceite térmico, etc. Mientras que la temperatura requerida en el lugar de empleo es inferior a los 70 o 75 grados centígrados, se puede trabajar con agua a presión atmosférica. Tú calientas agua a unos 40-50 grados, después le pasas aire y vas calentando todo, ¿vale? Se puede trabajar además en sistema abierto. Problema de trabajar en sistema abierto. Ahí las enfermedades anidan fantásticamente. Que por eso los sistemas de aire acondicionado de los edificios y calefacción y tal se tienen que revisar, ¿vale? Para que no te críe de todo ahí dentro, ¿vale? Pero requieren temperaturas más altas, que normalmente en caso de la mayoría de procesos industriales suele trabajar con vapor a alta presión. Más temperatura, vapor a alta. No hay mejor calor que el calor humano, salvo que te dé un buen downtown abierto con un sable láser. Madre mía. El buen friki de Star Wars. Perfecto. Buenas, Sdekar. Bienvenido. Sin embargo, para calentar edificios con calefacción central se emplean sistemas de agua caliente. Típico. Tú calientas agua en algún sitio y después con los radiadores abres o cierras y vas calentando los diversos elementos. Muy bien. Claro que es mod, Sdekar, claro que es mod. Muy bien. Un sistema de vapor a baja presión es más barato, ¿vale? Que uno de agua caliente. Eso hay que tenerlo en claro, ¿vale? Pero es más difícil para regularlo centralmente. ¿Por qué? Porque si de repente todo el mundo abre el consumo, la presión de vapor cae, se nos condensa todo, es un desastre. Si todo el mundo cierra de golpe el consumo, tenemos sobrepresión de vapor. Es complicado gestionar el vapor. El vapor suele ser complicado, ¿vale? Es verdad, este fue el primer canal de mod del señor Sdekar. Es muy viejo en este canal. Es de los más antiguos, Sdekar. Ole, me siento orgulloso de ganar en ello. Bueno. A pesar de que el calor se transmite fácilmente al medio, ¿vale? Se resiste bastante al transporte. El calor es algo que cuesta mover, ¿vale? Si el medio es aire, el transporte se realiza con ayuda de ventiladores, porque si no el calor no se va a mover por sí mismo, ¿vale? Si el medio es agua caliente, hay que mover el agua, a menos que no aprovechemos la convección, que es decir, que el calor sube y el frío baja. Por ejemplo, si tenemos la calefacción abajo, el agua caliente irá subiendo por sí misma, por diferencial de densidades.
Adicto a la moderación. Bueno. Si el portador de calor es vapor, pues la presión de aire suministrará el impulso, ¿vale? Y también el vapor también puede llegar a circular por sí mismo, ¿vale? Pero si queremos que vuelva, tendría que volver por gravedad. La verdad es que es un sistema complejo y entonces tendremos que condensarlo y devolverlo por bombeo. Muy bien. Vale, transporte y distribución de agua. Ya estamos terminando. Esto va a otra velocidad hoy. ¿Vale? El agua es el elemento más esencial de la naturaleza, con diferencia. Mira que la energía hemos dicho que era muy, muy importante, ¿de acuerdo? Pero el agua la necesitamos más. Más todavía, ¿vale? El agua se encuentra en abundancia en nuestro planeta, ¿de acuerdo? Bien, ocupa 2/3 partes de la superficie, esto es típico. Pero no se encuentra en los sitios ni en la cantidad ni en la forma en la que la deseamos. ¿Vale? Por ejemplo, en el agua del mar, pues ese agua no nos sirve. Al menos para beber. ¿Vale? Para otras cosas sí. Por lo tanto, hay que transportarla, hay que tratarla, hay que adecuarla. Y bueno, tenemos que cogerla y transportarla de donde la hay a donde no la hay. Que eso es típico. Pensad que los romanos ya hacían los acueductos. ¿Vale? Ahora vamos por las ovejas que tienen problemas con el agua, sí. Bueno, de cualquier forma el agua se puede transportar simplemente dejándola correr, ¿vale? Por efecto de gravedad o forzándola a través de presión. También podemos usar algunos elementos que comparte de ese agua, con la energía que nos lleva a parte de ese agua, impulsemos el resto, ¿de acuerdo? Podemos usar efectos de ariete, bombas de ariete, está muy divertido. Muy bien. Así se tiene por parte los canales y por otra las tuberías, ¿vale? Tenemos los canales, ¿de acuerdo? Que, bueno, pueden ser así, como sus derivaciones en acequias, principales y secundarias, excavados directamente en el terreno, pozos, mediante obras de fábrica, pueden tener sección rectangular, semicilíndrica, trapezoidal, ¿vale? Y esa es la más típica. La trapezoidal es la más típica, que me ha parecido muy curioso. El caudal o litros por segundo que pasan por el canal depende de la velocidad y de la sección. ¿Vale? Se intenta que sea trapezoidal para que cuando está abajo suba rápidamente de espesor, pero después conforme va creciendo, cada vez crezca más lentamente. Además tengamos un efecto rebose más controlado. Pero bueno, el tornillo de Arquímedes, por ejemplo. Vale. Para el transporte de agua pueden ser excavadas directamente en el terreno, ¿de acuerdo? Si usamos tuberías. Excavamos el terreno, introducimos la tubería, ¿de acuerdo? Y ya a partir de ahí empezamos a poner, ¿de acuerdo? Pueden ser de hormigón, de grés, de fundición, de acero. Antes se usaban de plomo, pero el plomo es muy tóxico y entonces el plomo se eliminó, porque el plomo se puede introducir en la sangre y nos puede sustituir el hierro de la hemoglobina y deja de funcionar la sangre como nosotros queremos. Es un veneno el plomo. Pero hasta no hace mucho había mucha tubería de plomo, muchísima. ¿Vale? Y nada, y nos vamos a la distribución ahora de dentro de los edificios, ¿vale? Nos vamos. A ver, tuberías y accesorios, ¿de acuerdo? Y nada, una vez entramos en los edificios, pues hasta el punto que usemos, hasta el grifo, ¿de acuerdo? Tendremos que montar una conducción eficiente. Sobre todo, esto no lo pone aquí, y no lo he visto que después lo indique, pero en la red eléctrica, en la red de distribución de agua de España, hay, si no recuerdo mal, unas pérdidas cercanas al 50% del agua que se bombea. Es decir, el agua que extraemos de los ríos, el 50% lo perdemos por las cañerías, tuberías, por todos lados. Perdemos agua por todos lados. Más del 50%. Es que recuerdo que era un 50%, me sonaba eso, pero bueno, seguramente más. Me cuadra que sea más. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Imaginad que eso nos pasa en un edificio, que empezamos a perder agua por todos lados. Se nos humedecería el edificio y acabaría cayendo a pedazos. ¿Vale? Sí, era más si tenías en cuenta pérdidas en pantanos. Creo que... Pero yo esa no la contaría. Pero bueno, ok. El agua envasada tiene un índice de evaporación brutal, cierto. Muy bien.
tienen que ser fáciles de mantener, que creen pocos problemas, ¿vale? Y que tengan la posibilidad de adaptarse a la forma arquitectónica que tengas dentro de la casa, que básicamente no tengas tu casa y de repente la tubería del agua ahí en medio, ¿vale? Podemos aceptar en principio que, excepto los sótanos, en locales de servicio, los puntos de acceso a los aparatos de control y maniobra, la instalación normalmente debe estar oculta. Nos gusta que esté oculta la instalación de agua. No nos gusta ver la tubería ahí en medio, ¿vale? En los edificios base de entramados resistentes tienen también espacios huecos donde ocultar la instalación, ¿vale? Aunque en edificios deben de ser resistentes al fuego, hay que disponer muchas veces de espacios para canalizaciones verticales y horizontales, debidamente revestidos. Vale. Porque no somos lo suficientemente alternativos, es posible que sea por eso. Los efectos corrosivos del agua y la resistencia a metales a la corrosión son usualmente el objeto de estudio de los químicos y metalúrgicos, ¿vale? Lo típico, si introduces agua por una tubería de acero, al final te la acabas comiendo. El agua es lo que se llama un disolvente universal. El agua disuelve todo, todo. No hay cosa que no disuelva el agua. El agua puede disolver incluso el oro. Entonces se lo puede llevar todo y poco a poco te desgastará toda la instalación. Muy bien, en general, en todos los casos debería efectuarse un tratamiento del agua para corregir sus efectos corrosivos. Y en algunos sitios quitarle la cal, por Dios. Entonces, teóricamente, pueden usarse tuberías de material más barato. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, el acero, plásticos. Aunque es prudente emplear un material mejor. El acero galvanizado y el hierro forjado son mucho mejores contra la oxidación que el acero negro no galvanizado. También para evitar el tema de la corrosión, hubo una época que se usaba bronce. Pero no me parece la mejor solución meter agua por bronce. Pero bueno. El cristal te lo disuelve el agua, todo. Y a Chuck Norris también te lo disuelve el agua. Poco a poco te disuelve el agua lo que quieras. Lo que quieras, poquito a poquito. ¿Vale? La tubería de cobre es muy usada, ¿vale? Es más barata que el latón. Se ensambla más fácilmente y no está expuesta al descincado. No se descinca, ¿vale? Que es el ataque de los ácidos del zinc, constituyente el latón. Vale, muy bien. Ay, cuando las aguas son abrasivas, ¿de acuerdo? Lo mejor es usar plásticos, ¿de acuerdo? Chuck Norris separa el hidrógeno y el oxígeno con sus manos. Madre mía. Bueno, pues eso, el plástico es muchas veces un buen material, ¿de acuerdo? Como el cobre, que es ligero, se ensambla con facilidad, aguanta bastante, ¿de acuerdo? Y para los tubos de acero, a veces para los de latón se emplean uniones roscadas, ¿vale? Se mete rosca. Se mete también cinta, ¿vale? Para evitar se teflona normalmente, o se pone estopa, que se hinche cuando se humedezca, ¿de acuerdo? La rosca exterior del extremo de un tubo, a usada, se embadurna con minio, con masilla, también se puede meter algún tipo de producto tipo cinta, estopa, o se puede introducir vinil, bueno, vinilos, yo he visto de todo, yo he visto poner de todo, también he de decir. Y se introduce la rosca en el extremo correspondiente del manguito. De otro tubo, de una pieza accesoria. Teflón, también teflón, estopa, arcilla, de todo. Yo he visto poner de todo realmente. No lo sé. Pero he visto poner de todo. A ver. En las tuberías de cobre, las uniones soldadas se fundan en el efecto de atracción capilar, ¿de acuerdo? Tú pones... abocardas una parte del tubo, introduces el otro y sueldas por aquí, por la parte interior del tubo. Debido a la capilaridad, ¿de acuerdo? Ese estaño que estamos introduciendo se repartirá por toda la unión. Una vez repartida por toda la unión, dejamos de inyectar y ya está. Y quedará totalmente sellado. Esto además, esta práctica la hacemos en clase para instalaciones frigoríficas. Hacemos lo de introducir el estaño. Me parece súper divertido, los chavales lo gozan, ¿vale? El material echado penetra entonces por capilaridad y llena todo el espacio cilíndrico de la unión. Los materiales empleados como soldaduras son aleaciones de estaño y plomo, o de estaño y antimonio, o de estaño y plata también. Lo que pasa es que estaño y plata es muy caro para esto. El decapante se ha de quitar. El decapante se ha de poner, se ha de quitar, ¿de acuerdo? Se ha de eliminar antes de introducir. Porque como se os quede el decapante dentro, después eso va a empezar a oxidar
el cobre por dentro, que por eso se ponen verdes. Se ponen verdes porque el decapante sigue decapando la capa de cobre que está oxidada, que es la que protege contra la oxidación. Hay que quitarlo, ¿vale? Es decir, se pone, se deja limpio, se quita, se introduce y se pone el cacharro. Vale, es súper importante no forzar el enfriado, sino que, claro, es decir, lo importante es, metes el estaño, dejas que se introduzca perfectamente, retiras, limpias, bueno, dejas que se enfríe poco a poco y compruebas con presión, con lo que sea, que no se escape el aire por ningún punto de la soldadura y ya está. Todo limpito, que si no la unión queda frágil. Perfecto, muy bien. Perfecto. Tengo tenía fotos de trabajos de soldadura con estaño de hace 2 años y madre mía. Había algunas muy buenas, pero otras era un desastre. ¿Vale? Para una misma resistencia, los tubos de cobre pueden tener las paredes más delgadas, lo cual es obvio. ¿Vale? Si su superficie interior por dentro es lisa, ¿vale? Y al ser lisa ofrece menos rozamiento con el agua. Pensad que en ese agua empezarán a depositarse cualquier tipo de cosa, hará que el tubo tenga rugosidades y eso dificultará más la circulación del agua. Bueno, válvulas y grifos, ¿vale? Se suelen usar para las partes grandes de la instalación válvulas de compuerta, ¿de acuerdo? De plato, de retención, de ángulo y ya según las necesidades, ¿vale? Y dentro de la instalación, ya dentro del edificio, encontraríamos válvulas de hasta 1,5 pulgadas, una cosa así, ¿de acuerdo? Que ya deberían ser estas tan grandes de bronce o aceros y demás, ¿vale? Las de 2 pulgadas en adelante tienen que tener cuerpo de hierro, ¿de acuerdo? Y los discos de asiento de la válvula ya serían de bronce, ¿vale? Los grifos más corrientes son los de llave, típico de llave. Esto lo habréis visto, ¿vale? Los de presión y los de cierre automático, ¿vale? Las válvulas se abren y cierran, el paso de agua por las tuberías, grifos, canillas, espitas, que ya serían las que sirven para dar salida pues, a nuestro consumo. Muy bien. Última parte. Ya estamos terminando, chicos. Y rompen el régimen laminar. El mejor de los regímenes. De los regímenes. Vale. Venga. Distribución de gases, combustibles y petróleo. Que esto está muy de moda. Ya lo sabéis que esto ahora mismo está muy de moda, ¿vale? Oleoductos y otros transportes por tubería, que también está muy de moda, ¿vale? Es muy importante poder transportar el combustible y los gases derivados del petróleo de la forma más eficiente, rápida, barata posible. Ya vimos en el anterior tema que era muy importante para la producción energética, ¿de acuerdo? Y ha hecho que estos productos pues sirvan también para identificar si una nación es rica o pobre. Cuánto petróleo nos consume es un indicador al final de si es una sociedad rica o es una sociedad pobre, con algunas honrosas excepciones, ¿vale? De ahí que sea fundamental el transporte de los mismos desde los yacimientos a las refinerías de transformación, ¿vale? Montaremos cadenas o vejiles con mochilas petroleras, ¿vale? Y desde estas a los centros de consumo o a los muelles petroleros donde se irán en barco, que irán obviamente transportados con ovejas, ¿vale? Nada. Se necesita que estas tuberías tengan una gran capacidad, velocidad y rentabilidad económica del transporte, ¿vale? Porque hace que sea insustituible los oleoductos respecto a cualquier otra cosa. Ni los barcos. No hay nada que sea tan eficiente como poner un oleoducto. Nada. Cuando, por ejemplo, aquí en España estamos teniendo problemas ahora de suministro, que nos dicen nos vamos a poner barcos de gas licuado, no es comparable. Tener un oleoducto con todo el caudal que necesitas a tener barcos que tienen que cargar, que tienen que moverse, que tienen que descargarse, es totalmente diferente. Y mejor todavía tener el pozo debajo. Sí, eso es mejor todavía. ¿Vale? El transporte a larga distancia entre diferentes países se hace en los grandes buques petroleros, ¿vale? Esta cantidad está desfasada. Ya no son 450.000 toneladas, son 527.000 toneladas, creo, que son los post-Panamax, que son los Ultra Large Crew de cargo,
que llevan una cantidad ingente de toneladas de combustible, una brutalidad, ¿vale? Verdaderos monstruos marinos. Y desde los muelles petroleros hasta los centros de consumo y transformación se realiza mediante oleoductos, en los que el petróleo se mueve por diferencias de presión, ¿vale? Creadas en centrales de bombeo. Tú vas poniendo central de bombeo y vas chupando, vas empujando y se va moviendo el petróleo. Recordad que según el tipo de producto que muevas, necesitas estar calentando eso, porque si no, no hay Dios que lo mueva. Muy bien. Lo mismo ocurre con los gasoductos, ¿vale? Lo mismo. Pillamos gas y lo transportamos, ¿vale? A través de presión. Aumentamos la presión para que eso se vaya moviendo. En general, en todos los transportes por tubería, conviene tener en cuenta primero las pérdidas. Tú vas a perder parte de lo que estás metiendo y también vas a perder parte de la presión a la que lo estás moviendo, ¿de acuerdo? Que se van acumulando a lo largo de la tubería. El control que se lleva a cargo mediante llaves de paso y demás es con lo que tú puedes ir moviendo lo que sería el producto, ¿vale? Y bueno, vamos ya a la distribución de gases combustibles. Muy bien. Es la actividad de repartir el gas de media y baja presión. Es igual que el tema de la electricidad. Nosotros movemos gas a alta presión, ¿vale? Que serían las grandes tuberías estas que circulan por los montes de todo el país, ¿de acuerdo? Mediante redes de tubería hasta las instalaciones receptoras, ¿de acuerdo? Y una vez no llega a la red de distribución, pues nada, cualquiera que sea el sistema adoptado, pues ya se proyectarán y ejecutarán y explotarán de forma que resulte garantizar la prestación del suministro. Ya está, esto sería en plan de lo construimos para que nos pueda suministrar lo que necesitamos, ¿vale? Se ha de calcular, ¿de acuerdo? Y no solo tendremos que atender a las necesidades del momento y a las previsiones deducidas del crecimiento vegetativo, sino también tendremos que calcular cuánto irá creciendo la economía de un lugar antes de hacer la construcción, porque si no, a la que crezca un poco la economía, tendrás que volver a hacer una instalación, ¿vale? Ovejas metaneras. Básicamente, tú cuando construyes una red de transporte de gas, tú no la diseñas para tu estado actual, tú la diseñas para un futuro estado, ¿de acuerdo? Y normalmente son enormes. Y al principio te sobra gas y luego cada vez te sobra menos. Entonces cuando tienes que hacer la segunda red, ¿vale? En los núcleos urbanos pertenecientes a la concesión, la red abarcará todas las calles y plazas en las que, por densidad de población, necesiten este sistema, ¿de acuerdo? Y nada, no resulte antieconómica, ¿vale? Y su instalación, a juicio, mirad quién regula si la instalación será o no será antieconómica. La Delegación Provincial del Ministerio de Industria. Es quien decide si es económico o no es económico, ¿vale? Oyendo a la empresa interesada. Buenas, cobija de nuevo. Muy bien, deberá existir los centros reguladores necesarios, ¿de acuerdo? Para proporcionar un suministro regular y constante. Ya está. Básicamente sería como una especie de acumulador de gas. ¿De acuerdo? El emplazamiento de las válvulas y llaves se estudiará procurando que la situación permita accionarlas y cerrarlas en caso de avería. Muy importante. No podéis poner llaves en sitios donde no se puede acceder, porque luego tendremos el típico accidente y no podremos cortar el gas. Me parece curioso que en ningún momento se ha mencionado, y esto lo tenía que decir antes, lo del producto que se usa para que el gas huela. En los gasoductos no llevan ese producto. En el gasoducto el gas no huele normalmente. Es decir, un escape de gas en un gasoducto no huele. Huele después. Huele ya cuando pasa por las últimas fases del transporte. Muy bien. La red deberá tener registros suficientes, ¿vale? Para la aplicación de los aparatos de contrastación, ¿vale? Estará asimismo protegida contra las variaciones de temperatura y que no le pase ningún vehículo ni ninguna obra en la calle, que eso es lo típico, que hacen una obra y revientan la cañería. Y bueno, tuberías y accesorios. Venga. El cálculo de la tubería, lo que hemos dicho, pues tendrá en cuenta cómo es el gas,
y las pérdidas de cargas y todo el tema, ¿vale? Las tuberías enterradas se tenderán de forma que la distribución entre la... A ver cómo lo digo esto. La generatriz superior de los tubos y la superficie del suelo sea la suficiente para proteger la canalización. Es decir, que no sobresalga medio tubo por la calzada, básicamente. Lo que se dice es que se hará un hoyo suficientemente profundo. Suficientemente profundo para evitar que nadie pueda dañar esa tubería, lo cual creo que es bastante obvio, ¿vale? Ay, las tuberías estarán convenientemente protegidas contra la corrosión exterior y llevarán protección catódica cuando sea necesario para evitar corrosiones. Ya está, ¿vale? Sobre todo para temas de que se puedan mojar por la parte externa y se puedan ir dañando, ¿vale? Nada. Canalizaciones aéreas, pues los anclajes y soportes deberán calcularse, de acuerdo, teniendo en cuenta todos los esfuerzos, que puedan trabajar sobre la misma a la vez, ¿vale? Y cuando la instalación se canalice bajo el agua o bajo nivel freático, se tomarán, pues eso, todas las medidas para evitar corrosiones y para evitar que haya problemas de seguridad, ¿vale? Es muy importante el tema de cuando lo colocas debajo del agua, porque la puedes liar muchísimo. Se te puede ir el gas por cualquier sitio y puede acabar habiendo incendios al lado del río en varios kilómetros a la distancia. Te la puede liar mucho, 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 ¿vale? Bueno, siempre iremos balizando la posición de la tubería. Son estos palos amarillos que veis por el monte, por las calles. ¿Veis alguna vez un palo amarillo que pone gas natural o lo que sea? Pues sería básicamente eso. La protección catódica sería una protección eléctrica que está pensada para proteger contra la corrosión. Concretamente la corrosión galvánica. Explicado plano. Cuando tú tienes un fluido circulando por una tubería, esa tubería se convierte en una especie de pila eléctrica. El agua le mola, le encanta disolver cosas. Y se suele llevar... ¿por qué le encanta llevarse cosas? Porque le encanta llevarse electrones, ¿vale? Y entonces básicamente tú lo que haces con la protección catódica es que cuando llega el agua le das un electrón y le dices pírate de aquí. Básicamente es como pagarle al agua, ¿sabes? No me robes un electrón del cobre llevándote un átomo de cobre. No, ya te doy yo un electrón. Pírate, no te quiero ver más por aquí, ¿vale? No, tú le das... la chispa ocurriría si hubiera cierres y aperturas de esta electricidad, pero si tú electrificas con un solo polo algo, no tiene por qué pasar nada. Básicamente lo que hace es que se va llevando pequeños electrones, además es por la parte externa. Esto ocurre por la parte externa, no interna. Vale. Pues nada, los órganos... Sí, es muy poquito, Cobija, es nada y menos. Se lleva pocos electrones. Muy poquito. Son unos pocos electrones. Esto se quita y se pone chiqui, ¿vale? Bueno, los órganos de la administración cuya jurisdicción corresponda, fijarán en cada caso, pues nada, las medidas de balizamiento, ¿vale? En las canalizaciones, pues que discurren paralelas y en proximidades de líneas eléctricas, pues se tiene que marcar sí o sí, ¿vale? De ferrocarriles, carreteras o análogas, ¿vale? O que las crucen, deberán tomarse las precauciones suplementarias adecuadas. Ya está, es decir, pues no las pongas que cruce la tubería al medio de la vía, por ejemplo. Intenta hundirla un poco, ¿vale? Y nada, el transporte, la colocación y marcaje de tuberías y los elementos auxiliares, ¿vale? También tendrán que ser gestionadas por la administración diciendo, vale, aquí podéis, aquí no podéis. Vale, pues nada, los materiales a usar, pues también nos lo marca el Ministerio de Industria. También nos dice que debemos usar. ¿Vale? Y nada, concluimos el tema, ¿de acuerdo? La interconversión, ¿vale? De todos los tipos de energía es posible mediante dispositivos con rendimiento variable. Esto es muy interesante, ¿vale? Para optimizar estos rendimientos no solo hay que tener en cuenta el coste de la energía no aprovechada, sino también cómo llevarla desde el punto de producción, que es lo que hemos estado viendo, hasta el consumo. Hemos visto todos los problemas que hay desde producirla hasta consumirla,
¿vale? En nuestra sociedad las principales formas de transporte de la energía están desarrolladas para la electricidad y la energía química, en concreto petróleo y gas. Ya habéis visto que energía para nosotros es electricidad, petróleo y gas. Y bueno, voy a hacer la despedida para los de YouTube. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí viendo el segundo tema. Espero que os haya gustado, tanto más que el primero. Y nada, si queréis ver estos directos durante un mes, 2 meses que estaré con el asunto, podéis pasaros por aquí, por el canal de Twitch. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, compartid el canal y disfrutad.